Club 9 de Julio cumple 90 años y durante todo ese periodo hubo mucha gente que trabajó, mucha gente que vino a poner su sacrificio, que comenzó a construir, que trabajó en lo social, que le dio lugar a otros deportes. Este club funcionó siempre para que la gente pueda venir, estar, visitarlo y pasar con su familia en este local, en este parque, en nuestra sede, con los amigos, para disfrutar. Pero fue justamente el fútbol, un grupo de futbolistas, un grupo de amigos, de jóvenes como ustedes, que lograron trabajar para poder fundar este club. Esa gente que hizo un enorme sacrificio para que hoy pueda existir esto, que es el Club 9 de Julio. Por eso les propongo que en esta fecha recordar a todos las personas que pasaron y bueno, buscar en la memoria de los abuelos, de los vecinos, de los tíos, de los papás, a todos ustedes que vayan y pregunten y que vean la historia, que traten de descubrir la historia de lo que fue el 9 de julio y de lo que sigue siendo y será. Ya eso lo van a lograr ustedes. Nosotros vinimos para conocer un poco la historia del 9 de julio. ¿Nos podría contar algo? El fútbol en la República Argentina se inicia con los ferrocarriles. Cuando llegan los ferrocarriles traen todos los administradores de los ferrocarriles, son ingleses. Y entonces ellos juegan el fútbol. Todos los argentinos miran y dicen, son un grupo de gente fuera de sí. Te está corriendo detrás de la pelota, pero poco tiempo después se iba incorporando los argentinos. Así, donde había estaciones de ferrocarril ingleses, centros ferroviarios ingleses, se practicaba ellos el fútbol. Y después fueron incorporándose argentinos a esa práctica que hacían ellos. Allá por el año 20, de un puerto lejano, con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano. Así llegó a Buenos Aires, mi viejo En 1887, el paso del ferrocarril dio origen a Arequito y fue el mismo tren quien trajo a cientos de hombres y mujeres a sembrar una vida con objetivos compartidos. Con las primeras familias se instalaron los comerciantes pioneros. Fue creciendo una vida social y deportiva que canalizó en la formación de varios clubes de existencia efímera. Hacia 1918, en la carpintería de Carlos Tilati, un grupo de hombres intercambiaba ideas concretas de integrar un club deportivo para la práctica de fútbol. El 18 de junio, el proyecto se materializó. Nacía el Club Atlético 9 de Julio, con los colores verde y blanco. La primera comisión directiva estuvo formada por Carlos Tilati en presidencia,
Francisco Bisali como vicepresidente, Clemente García secretario, Pedro Cornaglia tesorero, Juan Carabajal, Bartolo Boto, Héctor Cabrera y Emilio Cornaglia como vocales. El club se fue consolidando con el paso de los años. El fútbol movía pasiones y obligó a buscar terrenos para la cancha. Primero fue el lote ocupado por la Plaza Carlos Casado. Sí, la cancha 9 de julio está en el parque, que ahora es parking y no plaza. Entonces, sí, en el rincón en la esquina de 9 de julio y San Lorenzo, ahí estaba el paredón para el tiro al blanco, que lo hacía. Yo era pibe, yo no escuchaba nomás los tiros que tiraban. Iba Pinotto a vender helado, el Turco Abrán, vender cuestión de naranja, banana, esas cosas. Así que mi padre fue fundador del Club 9 de Julio y fue jugador del 9 de Julio. Después, un predio de la familia de Estéfanes, en la calle Salta, entre Lisandro de la Torre y Enrique de Estéfanes. El club tenía 2 arcos, un tejido alrededor con unas casillitas cada 50 o 100 metros que tenía una alpillera para poner los días que había partido, una bomba y un bañito. Es todo lo que tenía el club. Alquilaba local. Hicimos el buffet en la cancha, allá en la cancha vieja. Primero estábamos así con unos tablones. Después los muchachos, la comisión, que era Tito Mataloni, Gravich, el Tito, mi hermano. Entonces nos hicieron como una pequeña carpa con lonas. Las primeras que empezamos a trabajar fuimos Pinina Barón, Belia Tassioli, Yolanda, mi cuñada, y yo, que hicimos en la casa de Barón 2 docenas de pastelitos. Y nos parecía una barbaridad lo que habíamos hecho. Y decíamos, lo venderemos, no lo venderemos. Pero fuimos, nos repartimos y no nos alcanzó. Una docena casi se la comió Dominguito Bollino. Y bueno, al otro partido ya hicimos más, después se fueron sumando mujeres, y así fue como se empezó a trabajar para el club, que le comprábamos equipos, habíamos hecho los carnés, todo eso, y vendíamos café, pastelitos, empanadas, y el café lo hacíamos en un calentador Primus. Ahí hacíamos, porque no había todavía la cocina a gas, pero después fuimos adelantando y ya hacíamos no solo los pastelitos, las empanadas, hacíamos las familiares de mondiola, de salamín, y así lo que no se vendía era vino, eso no. Por último, el actual campo de deportes. También fue necesario instalar una sede social. Para ello, los directivos alquilaron una pieza a la familia Chinoli, que más tarde cambiarían por otras locaciones. En 1925 empezaron a organizar corsos en la época de carnaval. La popularidad ganada fue relevante,
Por eso, en 1939, los dirigentes contrataron al maestro Francisco Canaro y su orquesta. El 9 de julio se había jugado una carta muy brava, ¿no? Estaba juntando plata para comprar la cancha, el terreno, ¿no? Tal es así que había hecho un empréstito con los socios, ¿no? Pero resulta que debido al tiempo, el día pésimo que hizo, la lluvia que caía a la noche, no era fuerte, pero era una llovizna, un frío de loco, ¿no? Y no hubo la gente que se esperaba ni cerca, ¿no? Y bueno, cuando se fue Canaro, se fue con la plata que se había juntado para comprar la cancha también. Un baile que salió mal, muy mal, económicamente hablando. Fue un gran éxito, pero faltó gente porque hizo un frío gigantesco. Yo soy testigo de rebote porque en aquel entonces tenía 2 meses y medio de vida. Pero mi padre fue en ese entonces presidente, mi tío gringo era integrante de la primera división. Pero no todo fue malo ese año. Y como contrapartida de ese momento feo vino que el 9 de julio ganó su primer campeonato. Así que de aquel entonces... En el intervalo en que los equipos de Arequito no intervinieron oficialmente en la Liga Casildense, disputaron amistosos con los clubes de barrio. Llegó a haber como 7, 8, o 9 o 10 equipos. Hubo. Que fue Campito, Nocturno, todos de barrio y hacían News Old Boy, allá que era Pendija. Y que, en fin, había muchos equipos de barrio y se hacían torneos barriales. Eso es, de ahí empezó un poquito la, digamos... En un momento vino una decadencia del fútbol. Es el año 1930 cuando se desarrolla la radio. Empieza a transmitirse todos los partidos. Entonces la gente que vivía arrastrándose por los pueblos, por el fútbol, empieza ya a admirar los nombres de los grandes jugadores que sacaban los diarios, las revistas de Buenos Aires, y que ya tenía la oportunidad de escucharlos por radio, escuchar los partidos directamente por radio. Entonces la gente se dedica a los partidos por radio y empieza a dejar el fútbol aquí. Y entonces el fútbol aquí, que había tenido un gran esplendor en la década del 30, va cada vez a menos. Tal es que en 39 se hace el último campeonato de la Liga Casildense, en el cual ya Belgrano no participa. Ese campeonato es ganado por el Club 9 de Julio, que es el primer campeonato que gana el 9 de julio. Y después ya no se practica más campeonatos y los clubes de Arequito desde 1939, o sea, empezando por el año 40. En adelante ya prácticamente no juega fútbol. Se hace aquí, en Arequito se hizo un club regional, un conjunto de clubes regionales que juegan al fútbol, pero nada más. En 1939, el Club 9 de Julio le alquiló a la Sociedad Italiana el Salón del Cine Teatro Rossini y la Secretaría.
9, que se juega el último campeonato, hasta el año 51, la rivalidad sigue. ¿Sigue a dónde? Cada uno tiene su cine, y entonces pelean por el cine, cada uno quiere llevar la gente al cine, la pelea, cada uno organiza baile, cada baile de un club es mirado por el otro, es decir, la lucha Belgrano 9 sigue. Yo ya me encargaba de bajar el piso, de preparar el salón para baile o para espectáculo, porque cine en ese entonces prácticamente no se daba. Ahí fue así. Y bueno, así fue la comisión esa que se formó primero. Cuando yo estaba fue Antonio Gravide presidente, y después, viste, Tito Mataloni, que estuvo en todas. Ya estaba cuando yo vine al club el Tito. Félix hizo un periodo y volvió a entrar Antonio Gravide en el 54, y ahí sí, dijimos, bueno, vamos a dar cine, pero vamos a hacer una cosa en serio. Y bueno, había tantas películas y tantas distribuidoras que sobraban para los dos cines de acá de Arequito, y entraron a funcionar bien los dos, porque funcionaban bien. Tonito Ferrini era el encargado de comprar las películas, traer las películas de 9 de julio, y Carlitos Musulón era el encargado de Belgrano. Cosa que se había hecho crear una pica porque, en fin, Carlito tenía una metodología en cuanto a las películas de Sandrini, del Zorro, y había dado un poco lo de Cantinflas, había dado un poco con la tecla con eso, y muchas veces lo que quería superarse Ferrini costaba, porque esas películas arrasaban, se llenaba siempre el cine. Que un día vino Paulina Singerman y Juan José Míguez, dos artistas internacionales, de primerísimo nivel, y casi, te digo, nos la hizo cerrar Carlitos Musulón, pero de macana, porque le metió 3 películas de Sandrini, de otras películas de Cantinflas y todo eso, y la gente optó por lo que gustaba mucho. Eso los cines los rompía, esa película, porque era una cosa increíble la gente que iba a ver a Sandrini. Recuerdo a mis compañeros con que me inicié, tal Rubén Maciero. Después se fue Rubén Maciero y fui con José Pugliesi, en el cual se fue también él y quedé solo, unos años solo, pasando películas. Y en esos años había mucha competencia entre los dos cines. Al transcurrir varios años se volvió a cerrar de nuevo el cine. Pasaron unos años y se volvió a reabrir de nuevo. Y después yo abandoné. Realmente que el que vino tras mío no lo sé quién era, pero yo ya me fui a jugar al fútbol para 9 de julio, en el cual terminé toda mi campaña jugando en 9 de julio, y ahí terminó toda mi trayectoria en 9 de julio. Pero en los años que no había cine, se trabajaba mucho con radioteatro o teatro. Las compañías de Rosario, que todos las conocen, Blesio, Fábrega, el Jorge Alvarado, todo eso venían siempre. Luego de que estos años transcurrieran sin el entusiasmo exultante del fútbol dominguero, el año 1952 arrancó con todo furor en la Liga Casildense. Hasta el año 52 que empieza a jugar fútbol, y bueno, juega al fútbol Belgrano el 9 de julio, en el año 52 se juega el primer clásico, entre Belgrano el 9 de julio, después de muchos años, hacía 15 años, 20, que no jugaban, así que se fue aquel primer clásico, que había una de peleas y horas con el señor nuestro. Bueno, terminó el clásico, bueno, grandes peleas entre la gente, discusiones, y sigue, bueno, se juega otro segundo clásico, que termina las trompadas,
a la trompada, golpe. Bueno, bueno, esto es otro clásico, empataron creo que 2-2 y culmina entonces el año 52, que es el año que se reinicia el fútbol argentino. Y así llegamos a 1954, cuando un diario de la época publicó una estadística de clásicos arequitenses, desde 1931 hasta 1954. El artículo aseguraba que 9 de julio había ganado 6 contiendas, Belgrano 6, e igual número fueron empates. Toda una curiosidad. Por entonces, las recaudaciones eran récords con esos superpartidos, al punto que el pueblo quedaba desierto cuando la pitada inicial ponía en duelo a los albiverdes con los azules. No faltó un grupo de directivos que incorporó una pista de carrera de caballos contigua a la cancha de fútbol. En una carrera, ¿no?, que eran dos caballos buenísimos, ¿no? Habíamos conseguido que corrieran en la cancha nuestra acá, ¿no? Y resulta que se comentaba que no se iba a alargar la carrera, ¿no? Llegó el momento de cosas, por ahí viene uno corriendo, que la carrera no se larga, se suspendió, ¿no? Y dijimos, bueno, había no sé quién estaba, no sé si era vos, sé que estaba el Coco, sí. Manzanita. Sí, Manzana, ahí está, justo, ¿no? Manzanita Maciero. Y... Uno estaba de boletero ese día. ¿Eh? ¿No estaba en la boletería? No, yo no estaba en la boletería. Entonces viene uno a avisar, che, no se larga la carrera. Y le dijimos los que estaban ahí, agarren las cosas y rajen, ¿no? Y se fueron con toda la plata, ¿no? Y nosotros nos fuimos allí al buffet, porque el buffet era nuestro, ¿no? Y estábamos ahí en el buffet y mierda, si había medio armado, ¿sabes?, el asunto. Y no había la posibilidad de devolver la plata. ¿Cómo le devolvíamos la plata? Era una cosa que era imposible, porque... ¿no? Porque hubo otras carreras después, ojo, En 1954, la entidad adquirió un terreno a la familia de Estefanis, cercano al parque de juegos infantiles. La compra demandó mucho esfuerzo de los socios y colaboradores. Allí, los trabajos para la construcción de la cancha fueron extraordinarios. Y el club fue levantando con dirigentes que también que en ese momento querían el club y que hicieron todo lo posible por comprar un pedacito de campo. Compraron el campo y empezaron a trabajar todos los días, después de 12, todos de 12 se encontraban y el Pola hacía las torres, los otros hacían los hormigones para hacer los asientos y bueno, y así fue creciendo un poco desde el debacle, porque no le había quedado nada, a 9 de julio no le había quedado nada en absoluto. El problema más grande era que una hilera de eucalipto que llegaba desde el jardín de niños hasta el campo de Volonté, ¿no? Y una planta de esa, si tiene la copa, es más fácil para sacarla. Lo que había quedado ahí era un tronco de 3 metros, 4. Así que había que... Mucho trabajo. Había que ir cavándolo con pala, con pico, con hacha.
Una vez que se limpió todo, había que nivelarlo. Y bueno, como yo te digo, que yo siempre estaba con Blasito y Blasito me decía, mira, yo de eso conozco mucho, dice, tengo el campo con laguna, dice. Acá faltan 15 camiones por lo menos, más para levantar. Estaba caída así. Y a veces en los partidos que había llovido un poco y la liga no lo suspendía, entonces se hacía un pozo. A la mañana, y a la tarde se jugaba. Se hizo un pozo así y más o menos hondo así. Y con una bomba sacaban el agua. Y el agua caía así. Y después se tapaba. Ponía la gramilla arriba y listo. A la hora del mate, media hora, una hora salíamos. Julio Encina tenía una granjita. Ah, la granjita. Bueno, pero a la hora del mate, yo salía de la estación, venía a la cancha y él venía y teníamos los moldes, los rellenábamos, ¿me entendés? Los íbamos rellenando hasta que hicimos todos los cosas, después con el Tito y varios más, Merengue Ratti, y todo eso los colocamos. Sí. Ahora, para construir esa cancha fue un trabajo de locos. Ahí había 50 personas que trabajaban día y mucho día y parte de la noche. Unos se encargaban del tejido, otros se encargaban de todas las cosas. Se hicieron la portada, también la portada lo hicieron la familia Odoglio, que eran albañiles. Con mi hermano Fernando éramos simpatizantes del 9 de julio. Hicimos la entrada que todavía existe ahí en la cancha del 9 de julio. Sí, y hay muchas cosas. Se hizo la parrilla, bueno, cosas que pasaron. Después se hicieron los vestuarios, después se le dio, ya ahí estaba Lalo, Sagerato, Tito, como siempre firme, hacer los túneles, pasaría la cancha. El doctor Golbe era el presidente de obras y yo estaba metido también. Y el doctor Golbe salió de vacaciones, faltó, y yo agarré un día, le dije al Chilio, le digo, bueno, empecemos los túneles. Y empezamos los túneles. Empezamos los túneles, ya estaba hecho el edificio, de hecho. Empezamos, hicimos los túneles, cuando vino el doctor Golbe ya estaban hechos todos los túneles. Bueno, primero se había enojado, después lo felicitó y dice, bueno, ya está hecho. Mientras el campo de deportes iba tomando forma, el equipo de Primera División conquistó un nuevo título en la vieja y querida cancha. Era el año 1956. Y recién en el año 53, entonces empezaron a traer gente de afuera, ya vino Piveta. Atajaba el Chueco Carranza, el Chiche Pastoruti, que ya se empezó a reformar todo el equipo. Y en el 56 salimos campeones de zona, que le ganamos a los Molinos, la zona. Y la otra zona se clasificó Pujato, Atlético Pujato. Y ahí fue donde ganamos el campeonato. Ganamos el primer partido en la cancha vieja de Alumni. Y yo como yo lo que yo tenía tenía la fama de goleador, y yo de cabeza para mí era mucho más fácil que batear. Con los pies era un tronco. Bueno, después se le escapó una pelota al arquero, hice el primer gol, porque ya arrancamos perdiendo 2-0. Y después después de eso hicieron 2 goles mis compañeros, yo ni participaba en la jugada de paso, y después cuando faltaban creo que algo de 10-15 minutos para terminar el primer tiempo, no, menos de, calculo que 10 minutos, 8 puede ser, para terminar el primer tiempo se le escapó una pelota al arquero y yo hice el gol. Con la pierna. Se le escapó abajo así, la tiré igual. Nos pusimos 3-2. Fuimos al descanso, arrancamos en el segundo tiempo y se le escaparon 2 pelotas más al arquero de ellos. Ahí lo hice los 2 de cabeza. Porque se le escapaban en un centro, en alto, y se le escapaban a él y yo estaba ahí cerquita, 2 goles más. Así que hice 3 goles en el primer partido. Y el segundo partido fue un partido más parejo. Hicimos un gol
Ese sí, yo le di la pelota a este chico Agugia y lo hizo él el primero. Ganábamos 1-0. Terminó el primer tiempo 1-0. Arrancamos el segundo tiempo, un partido muy parejo también. Y no sé, habrán faltado, yo calculo 6-7 minutos. En una jugada que yo me acuerdo siempre porque me preguntaron a veces cómo era así. Hasta ahora me acuerdo, me parece que yo lo estoy viendo. Yo cierro los ojos y me parece que lo estoy viendo. En ese tiempo el saque de arco lo hacía el fútbol centro. Los arqueros ni la pateaban la pelota en ese tiempo. Si la tenían en la mano la tiraban arriba, pero de parada, vamos a suponer, no la pateaban. Y lo hacía siempre Betucho Garelo. Y como la consigna ya era de... Betucho me miraba a donde estaba yo. Él pateaba a donde yo estaba para que yo la peinara la pelota. Como yo era alto, tenía la posibilidad esa de peinarla para atrás para que entraran los otros jugadores. Y en esa jugada no alcancé a pasarla, saltamos junto con el back centro de ellos. Y la pelota quedó ahí, nada más que él se cayó. Cuando cae al suelo, cae y mal y se cae. Yo quedo parado y vi la pelota, la agarré. Y lo que yo miré enseguida si había un compañero para dársela, porque yo sabía que si la llevaba yo me la iban a quitar a mí, ¿no? Entonces, bueno, lo vi a Portalesi. La primera cosa, ahí va la pelota para Portalesi. Y yo salí disparando para dentro del área. Y ahí, bueno, Portalesi pasó a un jugador y levantó la cabeza y se ve que me vio que yo entraba y me tira al centro y justo me dio en la cabeza. Yo tuve que entrar nomás, saltar y cabecearla y la cabecilla abajo contra el piso y bueno. Saca Betucho del fondo, la pelota a la mitad de la cancha, le queda el Nito. Allí la baja, rejuega a la derecha para Portalesi. Traslada el Patito, la lleva a Portalesi por la derecha, levanta la cabeza, re en el área. Viene el centro de Portalesi, pasado arriba el Nito. ¡De 9 de julio! El centro pasado de Portalesi y el Nito, con los ojos bien abiertos, la cruzó al palo de donde venía el centro. Como marcan los libros, 9 de julio saca ventaja de 2, asegura el título del año 56 de la Liga Casildense de Fútbol. 9 de julio, 2-0. Nito Re, que era un chico de campo, pero tenía un cabezazo de algo espectacular. El que lo conoció no se puede olvidar nunca de lo que pudo haber hecho ese muchacho con un golpe de cabeza hacia el arco. Yo lo he visto hacer goles de fuera de 18 de cabeza. O sea que son más de 15 o 16 metros, desde 15 o 16 metros hacer goles. Y golea, por ejemplo, a arqueros renombrados en aquel entonces, como Coto de Sanford. No, el Nito era peligroso de alto. El tipo que cabeceaba con el Nito, con la fuerza que cabeceaba el Nito, te hace goles todos los domingos. Todos los domingos te hace goles, un tipo así. Cabeceaba fuerte. Me dio una patada a la cabeza del Nito Re. Venía el Nito, dejarlo que... Yo lo dejaba. A veces lo dejaba. Porque el Nito, su zanco, un sosón, donde estaba el Nito, fuga adentro. Bueno, de ahí se inició la etapa esta que desde el año 54 hasta el 64 que jugué yo, él también siguió jugando, siguió un año o dos más. Yo ya tenía 34 años, dejé, pero él era mayor que yo, siguió, ¿viste? Esos años fueron los años, mientras jugamos nosotros, fueron los mejores años de 9 de julio. Hasta ese año, toda la historia, jugamos desde el año 54 al 62, jugamos 6 finales. O sea que ganamos 3 y perdimos 3. 56, el 60 y 62 salimos campeones. Perdimos la 54, la 55 y la 61. Betucho, suponer, para nosotros era una garantía allá abajo. Porque él arrancó jugando de 5 en 9 de julio. Después, no sé, en un clásico, en la cancha vieja del 9 de julio, Betucho, no sé quién estaba enfermo, Ferrini me parece que estaba enfermo, y el Pichón Ratti. Los dos fullback que jugaban en ese tiempo para nosotros,
estaban enfermos. Entonces, bueno, lo pusieron a Betucho de 2 y ahí quedó después como 2 porque fue una barbaridad lo que jugó. Ahí fue cuando hizo el gol ese que la pelota pegó en el travesaño y le pegó en las manos a Petrici y entró. De la mitad de la cancha, él la tiró para arriba, allá contra el arco y bueno, eso viste. Petrici por el sol, que lo engañó, le erra con las manos y pasa. La pelota pega en el travesaño y le pega en las manos a Petrici y entra en el arco. Y yo siempre lo cargaba a Betucho por eso, porque yo le decía así, vos, porque el Tito Luna había puesto una medalla para el que hacía el primer gol. Digo, te ganaste la medalla de casualidad, dale gracias al travesaño. ¿Qué sé yo después? 20 minutos de la primera parte, está 0-0 el clásico, ataca Belgrano, viene el centro desde la derecha, sale jugando bien Garelo, allí va Betucho, la saca por abajo Betucho para Kiki, el Kiki juega con Barufaldi retrocede con Betucho que anda por la mitad de la cancha, allí va el back central de 9 de julio, pelotazo largo de Garelo, la pelota al arco, ¡gol! ¡Golazo! De 9 de julio, terrible. Garelo le tiró desde la mitad de la cancha. Petric quizás buscando la red. Quizás no, quizás lo vio adelantado al arquero. Vaya uno a saber lo que pasó por la cabeza. ¿Qué sé yo después, pero ahora sí, como jugador, una barbaridad. El corazón que tenía ese Cristiano. Él y el Kiki, igual, El Kiki y Betucho eran dos motores abajo. Fue el ídolo de 9 de julio, eso es como hoy hablar de Burrito Ortega en River. A pesar de ser borracho, es cantada por toda la tribuna, o sea que son cosas que se dan, no sé. 9 de julio quiso a Betucho porque Betucho en la cancha daba todo lo que tenía. Y después era como se usaba en aquel entonces, te diría, la yegua madrina. Porque detrás de él faltaba con que se reuniera nomás y empezara a agarrar la flauta o una guitarra o aparezca uno que cante un poquitito nomás y ya empezaba a juntarse toda la gente, el Toto Viga que estaba con el bandoneón. Por fin llegó el tan ansiado día en que fue inaugurado el campo de deportes propio. El almanaque marcaba 30 de marzo de 1958. 9 de julio disputó un memorable partido ante Centenario Fútbol Club de Venado Tuerto, ganando el trofeo. Entre las primeras participaciones en el club fue en el grupo en la comisión que hizo construir, lógicamente, la portada de la cancha y los vestuarios. Lo inauguramos, no te puedo precisar la fecha, pero tiene que haber sido por allá por algo así como el 58, más o menos 60. La encabezaba el doctor Goldberg, yo era su secretario, su prosecretario, no sé lo que era, bueno, un grupo de 4 o 5, Felipe Garelo estaba en eso, no me voy a acordar de otros nombres, pero sí te puedo decir que se trabajó bien y el cerco perimetral de la cancha también, con sus recursos propios. Hacíamos una especie de quinielita en familia, así, el doctor Goldberg era una persona que tenía muchas relaciones, muchas amistades, entonces con eso se fue haciendo todo de ahí. Bueno. Eran épocas en que los partidos nocturnos convocaban a mucha gente. Que la historia es larga, ¿viste? No se puede, aparte partidos que hemos jugado, campeonatos nocturnos. Entrábamos campeonatos nocturnos que se organizaban. Aquí no había, en Arequito no había alumbrado en las canchas en esos años, ¿viste? Después que se hizo la cancha, se hizo, ¿viste? El alumbrado. No, se jugaba antes, pero afuera, ¿viste? Éramos invitados por equipos, por ejemplo en Vigán, jugamos en Chañar Ladeado, Corral de Busto, en Firmat, en Vigán,
En Venado Tuerto entramos también. Todo se jugaba los sábados a la noche, casi todo. Y bueno, sí. Esos campeonatos también ganamos varios. Estuvimos bastante bien. Yo no me acuerdo ahora. En Villaloisa jugamos. Por eso, el club no tardó en construir torres de iluminación. Tarea a cargo de un grupo de colaboradores dirigidos por don Pedro Pola en el año 60. Ahora las torres de iluminación fue otro trabajo. Eso se hicieron todo ahí en el campo de Pola, que él tenía la casa ahí. Pola había sido un muy buen herrero, tenía mucha capacidad y iban a la noche. Yo digo iban porque yo ahí iba pocas veces, una vez porque atendía una cosa, otra vez por otra, pero iban a la noche un grupo, 15, 20, y trabajaban todos. El que no sabía otra cosa se llevaba mate, pero ahí todo el mundo iba y trabajaba. Cuando se terminaron la primera, un carrito así de 4 ruedas, tipo acoplado, pero de 4 ruedas, y había que empujarlo. Se cargó la primera y entre todos empujándolo a mano hasta la cancha. Y así, cada una que se terminaba, se iba poniendo. Me acuerdo, mirá, cuando trajimos la primera torre acá en la cancha, con 2 ruedas y un eje, la trajimos. Pero me agarré un susto tan grande, porque yo miraba para arriba y las nubes caminaban. Y yo digo, se viene abajo. Oh, pero un susto grande, nunca me asusté como ese día, mira. Oh, una barbaridad. Y después seguimos haciéndola, pero ya se hizo más fácil, ¿viste? Porque íbamos todas las noches de Pedro Pola, iba Pedro Pola, Enrique Mecosi, Lorenzo Tassioli, y yo, y Encina. Y a lo mejor algún otro que en este momento no me acuerdo. En 1960, debido a la continua disconformidad que existía con la Liga Casildense, el dirigente de 9 de julio, Armando Mariani, reunió apoyo de otras personas y gestionó ante la AFA la creación de una nueva liga que pretendía llamar Liga Central de Fútbol, con asiento en Arequito. Entonces, uno que encabezaba para hacer la liga era Armando Mariani. Trabajó mucho para tratar de hacer una liga arequitense. Jugamos nosotros en nuestra zona y dejar Casita solo. Y bueno, pero Belgrano y 9 de julio jugaron un momento que se había acomodado un poco y no querían dejar la liga casildense porque íbamos a ir en un lugar donde no sabemos cómo nos va a ir. Y en cierta forma era cierto. Bueno, vino Armando, acá consultó todos los clubes de Arequito, de San José, así que Los Molinos, estaban todos conformes. Iba a entrar uno de Villa Loíza, San José de la Esquina, Arteaga, y ya tenían que firmar, estaban todos los papeles hechos, la aceptación de la AFA para la nueva liga, pero llegó cuando se tenía que firmar, había los 2 clubes de Arequito, estaban bien posicionados en el Fiture, que podían campeonar cualquiera de los dos, y ellos no firmaron. Eso menguó la vocación separatista y ese año
salió campeón 9 de julio. El 56, el 60 y 62 salimos campeones. Perdimos la 54, la 55 y la 61. Bueno, 3 años jugamos finales con Alumni de Casilda en el año 60, 61, 62. ¿Viste? El 60 ganamos nosotros, el 61 lo perdimos, el 62 la jugamos. Fue el último campeonato que jugamos nosotros, ¿viste? Que se ganó. Después sigue. Los periódicos de la época decían que 9 de julio obtuvo, con todo halago y justicia, el título de campeón, al despojar a Alumni de Casilda por 3-0. 9 de julio jugó con Farís, Roberto Garelo, Fiorenza, Musolón, Dip, Rodolfo Garelo, Solá, Spángaro, Casi, Viscoglio y Cajal. Hacia 1963, el club estaba próximo a cumplir 45 años de vida y ostentaba 1.500 socios. Por entonces, las autoridades acariciaban el proyecto de construir una sede social propia, ya que hasta el momento alquilaban el edificio a Chingolani. A lo largo de su vida, el club había pasado por varios altibajos y algunas discusiones. Pero en este momento, con el empuje y las ganas de lucha de su gente, nadie escatimó esfuerzos en bien de la entidad. Y fue así que en 1964 los dirigentes les propusieron a las escuelas del pueblo hacer surgir los carnavales en conjunto. Los preparativos fueron mayores, pero el sudor no hizo bajar los brazos. Muchos vecinos, durante varios años, prepararon célebres carrozas como la torta, el harén, el jardín, la máquina de hacer llover y tantas otras. Mira, cuando se reinició con los cursos, porque después de cierto tiempo se suspendió todo, no había nada, ni curso, nada. Y después de cierto se empezó a hacer de nuevo. Pero lo hacía 9 de julio con la cooperación de los colegios, el secundario, el colegio fiscal, el colegio, bueno, eran 4 o 5 colegios. Y después de 4 años, 3 años, 4, los colegios no le encontraron negocio o no le gustó, qué sé yo, dejaron. Entonces se pensó en dejar los carnavales. Entonces, de acuerdo con el Aldo, Mariano Abrate, Fernández, ¿no? Dijimos, vamos a hacerlo nosotros. El Manciero, Lenzo Manciero, la Dalma Corretti. Pero el principal de que nos daba ánimo y ganas de trabajar era Marianito Bratti. Porque Marianito Bratti, él, hagan esto así, así, y él tenía su idea, pero bien puesta. Sí, era un tipo muy especial. Muy especial. Para 9 de julio fue muy especial. Y aparte de un muy buen amigo. El Rubén Maciero. Donde un grupo de amigos formaba una especie de club que se llamaba La Tuerca. La Tuerca, que era una agrupación de modelistas, de gente artesana, qué sé yo. Y surgió la idea de hacer algo para el carnaval. ¿Y qué hacemos para el carnaval? Una carroza. Que no era la única la nuestra, sino que estaba, por ejemplo, el circo, pero la nuestra era, la primer carroza creo que fue la máquina de matar mosca.
Eso. Que era una máquina enorme, montada sobre un acoplado de chacra, ¿no es cierto? Y tenía un montón de poleas raras que no servían para nada, ¿no es cierto? Hacían nada más que movimientos. Y arriba, sobre una columna, había una maquinita de flip con un pistoncito. Y así que todo ese aparato enorme era para mover esa maquinita de flip. Y nosotros, claro, nos divertíamos tanto con eso. Y la gente también se divertía porque le explicábamos todo. Y después, en otro carnaval, hicimos la máquina de hacer llover. Un bidón de agua a presión. Entonces, de vez en cuando, largábamos un chorrito y le caía a la gente, parecía que venía del cielo eso. En el año 1964, los directivos tomaron la decisión de realizar la primera exposición comercial e industrial que fue tomando relevancia con el paso de los años. La primera participación activa fue cuando yo trabajaba en el INTA, en San José de la Esquina, y se hacía una exposición anual. Entonces dijimos, ¿y por qué en San José sí y en Arequito no? Vamos a hacer en Arequito algo. Y efectivamente le metimos para adelante y creo que fue en 1963 que se hizo la primera exposición industrial y comercial, que abarcaba de la calle Rivadavia, desde 9 de julio a Lisandro de la Torre, e involucraba ahí a la cooperativa San Martín, lo que fue la cooperativa San Martín, el patio, toda la calle, el galpón de la entonces cochería Tarditi, y el club social, el patio y el club social. Y bueno, esa exposición fue tomando forma, fue cada día más importante, ya pasó a ser parte integrante de los espectáculos del Club 9 de Julio, que incluso siguen hasta el día de hoy con ligeras variantes. Del incremento de toda esta actividad,
la comisión directiva se vio en la necesidad de construir un salón de fiestas detrás de la sede. El 26 de septiembre de 1965 se buscaron presupuestos y en agosto del 66 ya estaban los trabajos a pleno. En 1966, el club conquistó la Copa Jorge Raúl Rodríguez por haber vencido 3 años consecutivos. Este trofeo se disputaba desde 1928. En 1968, nuestro querido club celebró sus bodas de oro. Las actividades terminaron con una impresionante cena en un salón colmado de simpatizantes y gente amiga. El flamante presidente, Ricardo Viga, junto a Celia Giuliano de la Comisión de Damas, se encargaron de cortar la torta. Se entregaron medallas y diplomas a socios vitalicios. Alguien que se destacó siempre en el club por su empeño y dedicación fue Mariano Abrate, quien gracias a sus filmadoras de 8 milímetros y Super 8 dejó como legado un registro de aquellos tiempos. Cena monumental, no cabía mano, alcanzaba la comida, era algo que no se puede decir, nos tocó una tormenta terrible. Me acuerdo que entre las autoridades presentes hasta estaba Vidaña, que era el conductor famoso, bla, bla, bla. En ese año también se iniciaron las carreras de autos de la limitada 29, creo que andaba César Tignoli en eso con su grupo, porque teníamos su grupo de comisiones, y se hacía en el campo de Pola. Las exposiciones tomaron relevancia en la zona. En marzo de 1971, el ingeniero agrónomo Carlos Soler Prats propuso que en la próxima edición de la Expo se realizara también la primera fiesta provincial de la soja
dado a que en esos años se experimentaba con el desarrollo de ese cultivo. Con respecto a la fiesta provincial de la soja, se hizo en el año 71. Yo debo agradecer a la comisión que se hizo en el 9 de julio, en el cual estaba integrado por, de los colaboradores mejores, fue Mariano Abrate, Hugo Biasiso, que era socio mío en un negocio de agroquímico, Bodanovich, y en especial gente de la zona, digamos, todos los productores que sea muy largo. E incluso hicimos un semillero con los centros juveniles agrarios, que organizamos un semillero en el Centro Juvenil Agrario del Delfín Huergo, que existía en Arequito. Existían más de 140 socios. En poco tiempo, debido a la importancia que tomó la fiesta provincial de la soja en Arequito, que no solamente venían productores de esta zona, sino que venían de 14 provincias sojeras. Venían del Chaco, venían de Salta, de Jujuy, venían de Corrientes, norte de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y se hacían reuniones con productores como nunca se habían visto, de 400, 500 productores, cosa que Arequito hasta se asustaba, que habrá venido, qué festival estaban haciendo. En 1970, un tornado derrumbó las torres de iluminación de la cancha y una de las paredes recién construida del salón de fiestas. Cuando el tornado las torció a las torres, algunas torcidas, otras menos, otras más, pero tuvieron que sacarla, la llevaban a la herrería allá en el campo de Pola y la iban reconstruyendo de nuevo. Y empezamos a trabajar en el salón, que levantamos la pared que se tumbó 2 veces, el viento la tumbó 2 veces. Y entonces, aparte de la comisión, había gente de afuera que colaboraba, que fue Placito Bosicovic, que hizo los planos para hacer esa pared, que hasta ahora parecería que fuera un muro, porque nunca más se tocó. Bueno. Las gestiones para construir el natatorio del club comenzaron en 1969. En agosto de 1972 se llamó a la licitación para su construcción y finalmente se inauguró el 28 de enero de 1973. Le compramos una parte y otra la donó el doctor Miguel Moneta. Entonces, eso hay que hacerlo resaltar. Y fue siempre muy amable con nosotros en ese aspecto. Y salió hasta el primer crédito, salió la primera parte, 40 y algún mil pesos. Con eso hicimos la pileta de natación, que después fue devuelto, y creo que fue devuelto en tiempo y forma, en todo pagado, después de tiempo sucesivo, cuando yo ya... Miguel Moneta donó parte de un terreno para jardín del natatorio. En reconocimiento se colocó una piedra en homenaje a su madre. Bueno, la cuestión que había que colocar una piedra, el nombre que está colocado. Entonces, Juan José me dice, voy a hacer la piedra, hizo hacer la piedra, se preparó. Yo tengo una foto que está el Tito, yo, el Chivo Mariani. Cuando se colocamos, levantamos la piedra, se levantó, era pesadísima.
y como es, y se colocó y salimos, y ya estábamos trabajando, punteando para hacer jardín, ¿me entendés? Y empezamos ese jardín, el Tito, yo, el Mariano Abrate, la Dema Corretti, bueno, se siguió mucho tiempo. En esa época que se empezó el jardín, era presidente, no mi patrón, mi amigo Juan José Brón, ¿me entendés? Yo trabajaba de Brón, él a la tarde me decía, andate, vamos a empezar a hacer el parque, andate a trabajar allá. Bueno, yo empecé, hice todos los caminitos, eso, lo preparaba yo, lo marcaba yo, y Blasito Bosicovic, ¿me entendés? Sentado en el auto allá a 20, 30 metros, y de allá me decía, no está a nivel eso, está más bajo o más alto. Y yo tenía el nivel, y medía, era cierto. Nos ofrecieron a mí y al Dani, un chico que compartimos juntos la práctica deportiva y otras prácticas más, estar en la pileta. En esa época era toda una novedad, a raíz que por primera vez en la zona o en la región, digamos, empezaba a practicar, es decir, empezaban a haber estos natatorios, y bueno, fue toda una aventura que hicimos juntos durante 2 años, y realmente, bueno, la pasamos muy bien. Yo creo que también nosotros y toda la gente que en esa época se acercaba debido también a la novedad de la situación. Y bueno, y como nosotros estábamos frecuentando el club, tanto Carlito como yo, que fuimos los 2 primeros bañeros de esta pileta, nos hablaron y bueno, digamos con un costo mínimo, porque nosotros más lo hacíamos por el club, empezamos a ser bañero, digamos, de la pileta el primer año, que fue en diciembre del año 72. Y fuimos 2 años consecutivos los bañeros de esta pileta. Para agregarle más atractivos a la pileta, el club le propuso a ciclistas del pueblo que construyeran un velódromo en el campo de deportes. Durante varias temporadas se corrieron carreras las tardes de domingo y varios ciclistas reconocidos más tarde en ese deporte se desarrollaron en este espacio deportivo. En 1975 surgió la propuesta de construir una nueva sede social. Una casa vieja, digamos, que fue escuela en su momento, con sus aulas, y entonces tenían sus espacios grandes, donde paredes cortadas para hacer con 2 piezas, hacer un salón, hacer el salón de juego, por ejemplo. Tenía su piso de madera, era muy precaria, digamos, era una cosa muy vieja, una casa muy vieja. Al lado existía la pista, había la pista se hacían bailes de carnaval y todas esas cosas. Pero un día se decidió hacer algo por el club, y hubo un grupo de gente que salió aparentemente con fuerza. Hicieron una asamblea y se decidió hacer nada en ese lugar, sino se decidió hacer una sede nueva en la cancha, en el predio deportivo. Ramón Fernández, de presidente, y convoca nuevamente a una asamblea para ver de hacer algo. En esa asamblea había un sector que era un sector de gente grande del club que querían remodelar esa sede social y ponían dinero para hacerla ahí. Entonces el tiro y afloje de la gente joven que quería allá y la otra gente que quería acá, en un momento yo me vi mezclado en el medio, y a pesar de yo pensar de que yo también quería que se hiciera en la cancha, opté en apoyar a esta gente porque
llegué a una deducción en la que dije, bueno, si bien no es lo que uno quiere, pero por lo menos que tenga algo acorde a la situación, a lo que estaba en el momento. El arquitecto Simonovich, Luisito Simonovich, llevó un bosquejo hecho y era de dos plantas. Bueno, y se empezó a hacer esa remodelación, que no era casi prácticamente no era remodelación, sino que volteamos todo. Creo que como todo profesional, yo por lo menos me siento en la obligación de poderle devolver a esa comunidad que a mí me pagó los estudios, que al fin y al cabo yo estudié gratis en la facultad, ¿no es cierto? Creo que es una obligación moral de todo profesional tratar de devolverle a la comunidad parte, ¿no es cierto?, de lo que nos dio. Y en ese momento, bueno, el grupo, creo que más que en mi memoria, van a estar las actas por ahí. Era el Juan Jobrón, ¿no es cierto?, que estaba de presidente, que después siguió Tito Tarliti, que era el vicepresidente, y el Tito Nicolini. Son los tres principales que yo recuerdo, por lo menos ahora, y bueno, que quedaron encargados de movilizar. Ahí fue donde se comenzó, ¿no es cierto?, toda la parte, se hizo la campaña, como siempre, ¿no es cierto?, para tratar de juntar el dinero, que fue lo principal, fue bastante pesadita. Después sobre la marcha, también se vio la necesidad o la posibilidad de poder agregar una planta más, cuestión que no se la había tenido prevista nunca, y se logró un día terminarla y inaugurar, tan y así que se llegó con lo último, porque estábamos colocando el techo la noche anterior, hasta las 4 de la mañana estuvimos, y después se inauguró el otro día a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, se inauguró. Y bueno, y se fue adelante, y cuando no podía el club, enfrentaban la subcomisión de damas. La subcomisión de damas pagó parte de los revoques, pagó parte de las aberturas, y todo el piso que hay en la sede del Club de Julio, todo lo hizo la subcomisión de damas, todo a base de trabajo. Por eso que fue imponderable el trabajo de la gente, fue algo de las mujeres, fue siempre, el 9 de julio fue siempre una cosa muy loable. Creo que el espíritu de la mujer es más fuerte que el nuestro, sin lugar a dudas. Y así fue creciendo, se fueron sumando más mujeres, fuimos pasando, ya una nos retiramos, entraron otras más jóvenes, y así. María trabajó también mucho, María, la señora del Tolo, la señora Nicolini, famosa por sus salsas. Y Solina Laqué, famosa por sus pastas. Reunidas, hoy las mujeres que en el pasado conformaron la infatigable comisión de damas recuerdan sus tareas y esfuerzos en beneficio del club. Porque colaboré, yo colaboraba como jugador, como mozo, siempre, nunca dije que no a la institución. Lo teníamos a don Domingo Rosso, que él manejaba el asunto mozo. Y entonces todos éramos colaboradores prácticamente, toda la vida yo colaboré. Donde estaba el baile de las noches de corso, que se hacían aquí nomás al lado de la sede, la pista al aire libre enfrente de las monjas, de las hermanas. Y yo venía y le ayudaba a los chicos de 9 de julio, la gente, la comisión directiva, que había mujeres, había hombres, que sin límite. La nueva sede se inauguró el 19 de septiembre de 1979, ante autoridades de la Liga, del club, asociados y público en general.
El año anterior se había organizado la primera Fiesta Nacional de la Soja. Bueno, lo que pasaba que yo era, a mí no me gustaba gastar el dinero y a él le gustaba gastarlo. Quizás lo gastaba bien o mal, no sé, pero para mí bien, porque él quería hacer una fiesta progresiva y yo siempre fui duro para eso, me esquinaba a gastar. Bueno, qué sé yo, si él tenía razón o no, no sé. Yo estaba tesorero, pero me tocaba, siempre hacía la parte de boletería, que era lo más difícil, lo más problemático, porque vos viste que hay gente que quiere entrar, está el problema de que los expositores querían entrar y no eran 3, eran 20, y bueno, la puerta para mí era un sacrificio. En 1976, el carnaval había incorporado a un grupo de entusiastas que formaron una comparsa majestuosa. Años tras años, brillaron por el nivel artístico y estético, siempre bajo la admirable dirección de Nicky Mármol. Bueno, los carnavales duraban varios fines de semana, porque por lo general era sábado y domingo. Entonces era durante todo el mes de febrero hasta casi el inicio de las clases, una semana antes de que se iniciaran las clases, ahí se terminaba el carnaval. La comparsa nuestra llegó a tener más de 200 integrantes. Ese nombre hay que agradecerle a Clarice Viga, que ella nos dio el nombre de Osbambas, que quiere decir los chicos, y Osbambitas, los más chiquitos, los chiquititos serían. Pues tuvimos que dividirnos en dos. Era tanta la demanda de menores, de chicos de 3 a 5, 6, 7 años, que sus cuerpitos no daban para Osbamba. Entonces hubo que crear Osbambitas. Espectacular, porque todas las noches era meter y meter gente. 1000, 1500 personas, 2000, no. Toda la zona conocía lo que era nuestra comparsa. En 1978,
bajo la presidencia de Osvaldo Bocio, le propusieron al entrenador Talo Faraoni que desarrollara una escuela de fútbol infantil. Lo que yo digo que es un poco sublime, me dio muchos amigos. Entonces lo conocía a Carlos Muya. Entonces él era viajante de perfumería y en aquella época cuando iba a San José, llegaba y decía, Estela, mi señora, decía, decile a Talo que me quedo a almorzar. Entonces se quedaba a almorzar y empezábamos a tirar fútbol porque los dos éramos apasionados de todo esto. Él dirigía en Central Argentino de Casilda. Me dijo, mira, ¿sabes lo que estoy por hacer? Viste que hay un montón de chicos que van a la cancha y si hacemos una escuela o algo parecido para que los chicos empiecen a salir un poco de la calle y empiecen a patear la pelota, les enseñamos a cabecear. Todo eso de lo poco que aprendimos, vamos a tratar de enseñar a los chicos. Y ya que hemos hecho el curso, a mí me fue bien, me dice Carly en mi casa. Yo voy a proponer a la gente el 9 de julio. Fui y se lo propuse a las directivas de 9 de julio. Bienvenido sea. Y así empezamos. Entonces se hicieron los equipos de categoría de 69, 71, 72, 70, todos chicos, y entramos en el campeonato ese año. Al año siguiente hicimos el campeonato el Sojita. Y de ahí arrancamos, que íbamos a todos lados, y empezaron a jugar los chicos, y de ahí se iban intercalando, yendo a jugar en sexta, a séptima, porque a los 12 años recién podían jugar. Pero en ese tiempo no había octava, no había décima, nada. Se hacían todos los campeonatos de 7, iba una vez a Cruz Alta, venía a Cruz Alta otra vez acá, otra vez se hacía en Casilda, en Chabá, y ahí se empezó a formar la escuela de fútbol. Con la ayuda de dirigentes y familia que estaban muy arraigadas con el Club 9 de Julio, armamos la escuelita de fútbol y lo denominamos Cebollita. A los pocos meses teníamos más de 100 chicos. Era un acontecimiento. ¿Sabés con qué se juntaba la plata? Con el Sojita. Con el Sojita era 10 puntos, ¿viste? Sojita andaba muy bien, ¿viste? Y se hacían los choripán, el buffet, sí, un montón de formas para juntar la plata, ¿viste? Fue mucho sacrificio, en una palabra fue mucho sacrificio. En el año, yo calculo que entre 86 y 87 salió esto del mundialito de Arteaga. Ahí fue una cosa muy linda porque nos pidieron si queríamos entrar, nos daban 3 equipos de afuera para que alberguemos, porque el tema era la convivencia de pibe a pibe, ¿cierto? Que eso era lo importante y que creo que no se hace más, ¿viste? Es una lástima. Pero vos imaginate que en mi casa, como se tuvieron 3 chicos de Salta, vinieron los salteños, que después volvieron a venir. Y en el 90 nos invitaron para ir a jugar un campeonato. Ellos estuvieron en enero y nos invitaron para las vacaciones de julio. Así que fuimos y los mismos chicos, los 2 chicos que yo tenía albergado en mi casa, albergaron a los pibes míos, o sea que los veíamos en la cancha jugando durante los 3 días. La idea nuestra era muy joven. Primero había que ser buen chico, buen hijo, después buen alumno y después buen jugador de fútbol. Esta nueva escuela de fútbol ordenó y reemplazó la labor que había cumplido muchísimos años antes el querido Enio Choza. La primera persona que yo tuve como director técnico fue Enio Choza, un precursor de todos los chicos, uno que juntaba los botines, juntaba las camisetas, íbamos con los camiones a jugar por todos lados, el camión acá de Pugliese, me acuerdo, que poníamos, ¿cierto? Íbamos a jugar a todos lados con él, pero él fue un hacedor de todo porque él daba la vida por todos nosotros y lo hacíamos renegar un montón, me acuerdo, porque era una banda de vagos que lo hacíamos renegar, pero él siempre estuvo apoyándonos, buscándonos los botines, las camisetas, armando todo en esa época, ¿cierto? Que era bastante precario, pero con un amor y una fuerza de trabajo que lo podía todo, Eso fue lo que nos llevó así. Y ahí empezamos, ¿cierto? Y después me acuerdo de los equipos, ¿cierto? Que fui participando. Yo en el año 68 ya jugué en primera, a los 18 años también. Y bueno, de ahí arranqué jugando en primera y bueno, me tocó jugar en primera, en tercera división y ya de ahí arranqué, ¿cierto? Y bueno,
es un poco, digamos así, lo que yo me acuerdo de todo este 9 de julio, que siempre fue, cierto, un equipo con una línea correcta, con una línea que, bueno, que yo me acuerdo, bueno, dirigentes, un montón, una camionada, yo, cierto, cómo no nombrar, cierto, a don Julio Encina, cómo no nombrar a Antonio Gravich, cierto, qué sé yo, Audicio, el Chivo Mariani, Daniel Calvetti, Tito Tarditi, bueno, me acuerdo esa época de ellos, cierto, Calvetti con el Forá buscando jugadores para acá, para allá, la época de Viscoglio, cierto, de toda esa gente que él los iban a buscar y todo por 9 de julio, cierto, han dado la vida por 9 de julio toda esa gente, ¿no? Con el paso de los años, se incorporaron en rol activo amantes de otros deportes que no se practicaban en el club. Eso ocurrió con el tenis, que inauguró 2 canchas en 1982. Un grupo de gente que por allá por los años 78, donde presidía todavía Tito Nicolini, convoca un grupo de gente, entre ellos estaba el doctor Mazzaferri. No quiero hacer muchos nombres porque por ahí no me acuerdo bien, pero entre ellos estaba yo también. Y bueno, se comenzó a hacer las distintas charlas, reuniones. La idea era hacer una cancha de tenis o 2 canchas de tenis. Y esos chicos un poco les gustó la idea y me ayudaron. Entonces con José Luis hicimos los costos, logramos conseguir de que el club en ese momento pague la mano de obra. Y bueno, allá por los años 80, 82, continuamos y se logró hacer la cancha de cemento. Y ahí comenzamos ya, cuando teníamos la cancha de cemento, ya teníamos inscriptos más de 50 alumnos, que nos obligó, evidentemente, a conseguir un profesor. Pero saltó la idea de Guillermo Forcada, que ya tenía experiencia, que estaba trabajando en Filmat, en otros clubes. Éramos pocos los profesores audaces que salimos a sembrar tenis en la zona. En esos profesores estaba yo. Bueno, así que le dimos para adelante, con tanta suerte de que hoy es como volver el tiempo atrás. Eso hubo una demanda y todo siguió. Así que al poco tiempo tuvimos que hacer 2 canchas más. Eso nos llevó a que fuera una revolución en el pueblo, ¿no? Llegamos a tener más de 130 alumnos. Tuvimos que cerrar un poco la inscripción. ¿Qué pasaba? Era la época de Jaite, la época de Luli Mancini, que hoy lo tenemos como capitán de la Copa Davis. Y bueno, era anecdótico, no había raquetas en el pueblo, había que prestar material de trabajo. El material que teníamos, como anécdota, era vamos a levantar una pared para que tengamos un frontón. Así que bueno, fue como que siempre teníamos que, eso les lleva a este grupo de gente que realmente trabajadora del club a iniciar el emprendimiento de las 2 canchas que hoy tenemos. Conseguimos los materiales, también la gente aportó muchísimo, nos dio una mano muy grande, se acercaba gente cuando nos veía trabajar y nos decía, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué precisan? ¿Puedo colaborar con esto? Y bueno, esto es algo muy bueno porque los jóvenes que no estuvieron en ese momento y que son muy jóvenes tienen que conocer la historia del club, porque esa es la manera, es la forma y es el único sentido que tienen los pueblos, digamos, de mantener los clubes vivos. A finales del año 1985, el estudiante de educación física, Javier Sayorato, implementó la idea de armar una colonia de vacaciones en verano. La idea de la colonia de vacaciones comenzó en el año 85, cuando yo estaba cursando el 3er año de educación física. Y bueno, traje el proyecto al club, lo presenté, estuvimos charlando con la gente de la comisión y bueno, armamos un presupuesto de recursos, un presupuesto de gasto y bueno, y lo fuimos armando. El primer año fue una experiencia piloto, tuvimos alrededor de 60 chicos, ya pero con los años siguientes la cosa fue creciendo, incorporamos profesores. A medida que fueron pasando los años, se fue incrementando el número de chicos. El último año que trabajé yo, trabajamos con 120, 130 chicos. Y bueno, fue una experiencia muy linda para mí, para la gente que trabajábamos juntos. Y bueno, para el club fue como el puntapié inicial en lo que fue la colonia, pues después de nosotros vinieron nueva generación, otros profesores y
Y muchos de los chicos que estaban en la colonia actualmente ahora son profesores que están trabajando en ella y la siguen llevando adelante muy bien. En cuanto a los campamentos que hacíamos, bueno, era una actividad que la teníamos controlada con los ayudantes, los profesores, y gracias a Dios siempre nos ha ido muy bien. Fue mucha la gente que colaboró y que nos acompañó siempre y bueno, y estamos todos muy agradecidos con eso. Por idea de la comisión directiva, en el año 1986, se consolidó un grupo de personas que armó un circuito para karting y motos en el parque de la entidad. Bueno, la idea surgió por comisión directiva, era parte de la comisión directiva y pidieron en una reunión qué se podía hacer. Y bueno, surgió esta idea de hacer el circuito, que fue por ahí, por 1986. Bueno, la pista se logró en base a la colaboración de todo el pueblo. En ese momento nos reíamos porque estábamos haciendo el circuito 9 de julio y había más gente de Belgrano que 9 de julio trabajando. Había mucho por hacer, se arrancó el tejido de fondo, se arrancaron plantas, se rellenó el lago, parte del lago, y se logró hacer el circuito. Bueno, el campeonato era diurno, nada más que se corrían en las dos formas. Durante las carreras nocturnas se daban vuelta las torres que iluminan la cancha de fútbol y con esas se iluminaba parte del circuito. En cuanto al diurno, eran los domingos, los nocturnos se corrían los días festivos o si no los sábados a la noche. No, teníamos el circuito de karting y también teníamos un óvalo que no era muy óvalo porque terminaba en una curva muy cerrada, en la punta en contra de la pileta, que era la curva para la moto, que todas las vueltas se caía uno. Hacia 1993 se suscitó un grave problema financiero en la mutual del club. Cuando Soledad Pastoruti triunfó artísticamente en Cosquín, siendo apenas una niña de 15 años, con ella se abrió una puerta distintiva para la Fiesta Nacional de la Soja, ya que durante ese festejo, la popular cantante celebraba su cumpleaños con imponentes espectáculos. Pues ya donde viene el triunfo de Soledad, en Cosquín. El año anterior había venido Isela para la fiesta, así que fue en la cancha y fue arriba, la tuvo que presentar arriba de lo que estaba la pileta antes, porque el año que nos quedaron, que seguía ahí yo, vino la presentación que para mí fue la mejor, sin ofender a nadie, de Soledad, fue cuando la hicimos allá en el final, allá donde estaba el laguito y eso de las cosas. Eso fue, después nos vinimos acá también, pero eso ya en materia de Soledad. Los amantes del aeromodelismo también tuvieron su época en el club a principio de la década de 1980. El alma del equipo ha sido y será siempre la hinchada, la que siempre está, la única, con sus cánticos, bombos y redoblantes. Estábamos en San José de la Esquina, 9 de julio venía mal en el año 93, habíamos perdido muchos partidos, la gente no venía tanto a la cancha, pero ese día era especial, se jugaban muchas cosas y tenía que ganar de visitante. Así que estábamos en San José de la Esquina con Sergio Tarditi, Sergio Tassioli, Eduardo Signoli, Luis Viga, Lisandro Tanzi,
Ariel Zuliani. Si me olvido de alguno por ahí que me perdone, porque por ahí no lo puedo recordar todo, pero el asunto es que estábamos toda esa cantidad de personas en un Peugeot 504 verde que tenía Cacho Tarditi, y deliberando a las 2:30 de la tarde qué hacíamos ahí, por qué no estábamos en la cancha viendo a 9. Un poco empezamos a reprocharnos, a echarnos culpa, entonces no sé realmente cuál fue la voz lúcida que saltó y dijo, no, tenemos que estar en la cancha. Así que teníamos que ir de San José de la Esquina a Casilda. Y bueno, llegamos a la cancha y entramos cantando, y uno de los chicos del grupo, Luis Viga, siempre entraba a la cancha de 9 y cuando empezaba el partido gritaba con esa voz ronca que lo caracteriza, aguante la elite. Y eso se fue pregonando entre los hinchas, y ese día entramos cantando que éramos los poetas de la elite. ¿Cómo olvidarnos de aquella proeza futbolística? Luego de 28 años de espera, 9 daría una nueva vuelta olímpica y más tarde el tricampeonato. En el año 90 logramos el primer campeonato, de técnico estaba Pancho Erauski. La verdad que después de 28 años de no haber salido campeones, obtener un campeonato fue la verdad que lo máximo, y bueno, la manera que lo logramos, hasta el último momento no saber si salíamos campeones o no, bueno, eso fue muy emotivo. Aparte, bueno, ver toda la gente que había, la cancha llena, la gente de 9 de julio, que bueno, eso fue muy, muy emocionante, que yo ver cuando salimos campeones, toda la gente que entró a la cancha, bueno, eso es muy emotivo. El 93 salimos campeones también. Ahí, bueno, se cambiaron varios técnicos, bueno, y logramos el campeonato. También fue un campeonato medio atípico porque perdimos varios partidos, no tuvimos mucha contundencia en la red, bueno, pero salimos campeones, fuimos los mejores del campeonato. Después volvimos a salir campeones en el 94, ya teníamos de técnico a Yayo Lombardi, ahí donde hicimos el famoso que batimos el récord. La verdad que aparte de ser un gran equipo, el que entraba a la cancha, teníamos un gran técnico, la verdad que era un muy buen técnico, y bueno, ahí donde logramos, en ese campeonato, en el 94 perdimos un solo partido, y en el 95 salimos campeón invicto. Así que... El árbitro suena el silbato y el campeonato es de 9 de julio de Arequito, que ingresa con su público a la cancha, que ya explota en algarabía. Ha triunfado por 2-1 frente a Alumni, ha conseguido el tercer campeonato consecutivo. Estos artífices, durante 3 campeonatos liguistas, 3 campeonatos para poder hacer de que 9 de julio sea la estrella máxima de la Liga Casildense. 1993. Fue un gran logro del equipo, un gran logro de la institución, porque en ese momento también el club no estaba en un buen momento, y bueno, y la parte de dirigente, la misma gente del club, los hinchas, todo, nos acompañaron a todas partes, nos hacían sentir realmente muy bien, nunca nos faltaba nada. No, la verdad que fueron unos años realmente de gloria que para un jugador es muy emocionante, y bueno, también para los hinchas y sus dirigentes que logran estar efectivos. Digo, era una fiesta, no me acuerdo de qué era, si lo hacía el club, chica, ¿viste? Digo, el lunes yo lo desarmo. Entonces dijeron, vos sos loco. Al lunes siguiente le contraté 2 tipos, me tumbaron todo. En la semana me tumbaron el salón que estaba. Y dije, ahora todo en el suelo estaba. No sé si alguno de ustedes se acuerdan. Y entonces le digo, ahora, y bueno, de ahora lo vamos a levantar. Bien, colaboraron todos.
bueno, uno de los de Fierro fue Merengue, porque nosotros de albañil no sabía nada, Merengue Ratti. Bueno, dice, yo me encargo de hacer el contrapiso. Dice. Y así fuimos haciendo, después fuimos comprando de chapa de a poco, colaboró la gente para comprar de a una chapa. Eso todo, viste, nos ayudó, todo pechazo. Bueno, y así conseguimos de a poquito terminarlo el salón. ¿Viste? Cuando lo terminamos, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba toda la vajilla, todas las mesas que viste que se usan ahora las mesas redondas, se terminaba un salón de eso, no podíamos poner. Bueno, viste, quedó un salón hermoso, todo el mundo le gustó, hicimos una inauguración que nos fue muy bien, recaudamos bien. El paso de los años motivó la paulatina degradación de las piscinas. Por eso, en 2006, un grupo de socios simpatizantes, con mucho ánimo de trabajo solidario, reconstruyó y modernizó las instalaciones. Empecé a reunir gente, a charlar con gente simpatizante del club, con comisión directiva. Y bueno, entonces hemos decidido, un grupo de gente, de remodelar la pileta del natatorio. Y bueno, empezamos a trabajar con la colaboración de todos los hinchas de 9 de julio y tuvimos un consenso espectacular porque de ahí, bueno, empezamos a ver gente y a movernos y bueno, hemos formado una comisión, habló a una empresa Hidromar, una empresa de San Jorge, que se dedica a restaurar y a hacer piscinas. Con el esfuerzo de todos los simpatizantes y toda la gente de 9 de julio lo hemos logrado esto. Y tuvo un feliz término, gracias a Dios. Terminó con la obra bien terminada, quedan algunas pequeñas cositas, pero bueno. Y bueno, y también se hizo. Son las 2 obras que importantes que quedaron después de un juicio tras de otro, de ir pagando siempre juicio, ¿viste? Es feo un directivo trabajar nada más que para pagar deuda, ¿me entendés? Lindo que quede alguna obra. Si es más, mejor, pero por lo menos una. Yo no me quería ir hasta ahí, hasta conseguir hacer una obra. Y bueno, la logramos.
Armando decía, bueno, vamos a nuestra segunda casa. Les pido a los chicos jóvenes que no los abandonen, que sigan, sí, que sigan, y a los nuevos dirigentes también que ellos hagan para que el club siga. Unos 90 años felices, muchos años, y que siga por la senda del triunfo en fútbol, y que siga bien con todos los problemas que tuvimos, que hemos pasado, que nosotros lo llevamos adentro y lo sentimos. Le deseo todo lo mejor que pueda haber para el 9 de julio. Le deseo, ¿entendés? Pero no puedo hablar. Yo tengo el ejemplo de mi viejo, que estuvo toda la vida acá y que le tocó morir en una cancha viendo a 9. Si uno puede elegir, elige eso. Bueno, yo estuve en la comisión con Juan José también y fue una persona que se preocupaba mucho para el club. Bueno, y para finalizar, digamos, me queda, digamos, el recuerdo de tantas cosas que pasaron por el club, de tanta gente que ya no está más, y otra que está, y otra que, bueno, por ahí tampoco está trabajando en estos momentos, por alguna que otro motivo laboral o demás. Yo quiero un poco en estos días que cumplimos los 90 años, que visitamos el cementerio, fuimos a misa en homenaje a los socios que ya no están, en homenaje a los amigos, a los colaboradores que ya no están, digamos, que mi mayor deseo es que toda la familia del 9 de julio termine este año unida, con vistas a los 100 años, sin distinción de nadie, que termine, digamos, abrazando, como quien dice, al club con el corazón para poder seguir adelante. Estamos en condiciones de avanzar si estamos todos unidos. Así que yo le mando un saludo a toda la gente del 9 de julio que participó en todos los trabajos, a toda la gente que integró comisiones directivas, que no integró comisiones y que está indeclinablemente siempre trabajando, a todos los jugadores de fútbol, a todos los que participaron por algún deporte, ya sea natación, tenis, a toda la gente que hizo grande a 9 de julio, que es mucha. Yo creo que hemos puesto todo un granito de arena y algunos han tirado paladas de arena porque han trabajado tanto. La verdad es que no me queda más que agradecer y pedirles a todos, así como último pedido de los 90 años, un abrazo de unidad con el corazón a 9 de julio, con vistas a cuando tengamos el cumpleaños de los 100 años. Nada más que eso. Y finalmente estamos festejando los 90 años de 9 de julio, nuestro querido club cumple 90 años y quiero compartir un deseo con todos ustedes, que se fortalezca nuestra institución a través del paso del tiempo, que siga creciendo el club, que cada vez se acerque más gente, más familias, para seguir trabajando todos juntos por un club mejor. Y por supuesto, el deseo que todos tenemos bien adentro de nuestro corazón es que este año, que cumplimos 90 años, podamos llegar a salir campeones. Por eso, ojalá se nos dé este campeonato, ojalá se nos den muchos más campeonatos y bueno, y sigamos adelante, con mucha fe, con mucha esperanza y a brindar. Hoy, después de 90 gloriosos años, estamos nosotros, las nuevas generaciones, los que todos juntos, como una gran familia, con esfuerzo y sacrificio, deseamos que todos los sueños de esos grandes hombres se proyecten en una sola realidad. El Club Atlético 9 de Julio sigue y seguirá en pie. ¡Felices 90 años!